como les venía diciendo, la presidencia de Alvear conserva casi todos los rumbos de la presidencia de Irigoyen, solo que en un plano bastante más pacífico. Hay crecimiento económico. No significa que el crecimiento económico tan marcado no hubiera dado lugar a los conflictos sociales tan relevantes que hubo en la presidencia de Irigoyen. Los hubo. Yo ya les he dicho que en un año registra 119 huelgas, tiene más de 500 conflictos en los 6 años, en el sexenio de su presidencia. Tiene uno que a mí me llama muchísimo la atención, que sucede en la provincia de Córdoba, con las empleadas domésticas. No vamos a decir que es el primer antecedente de trabajo o de búsqueda de la regulación del trabajo doméstico. Había habido un informe muy interesante que realmente todos los historiadores o todos los que estudiamos historia deberíamos leer, sobre todo los que hacemos historia de los derechos sociales, que es el informe de Vialet Macé, que ya había había puesto sobre el tapete el grado extremo de vulnerabilidad de las personas que trabajaban en el servicio doméstico, sobre todo si eran mujeres. Y existe en el año 1928, si la memoria no me falla, finales del gobierno de Alvear, y luego va a tener tratamiento a lo largo de todo un año bajo la presidencia de Irigoyen, la segunda presidencia de Irigoyen, un proyecto de ley de regularización del trabajo doméstico. Pero como el proyecto iba a la larga, hay todo un manifiesto con una determinada cantidad de órdenes, de requisitos que las empleadas domésticas de la provincia de Córdoba querían. Y bueno, hay una huelga y protestas que están más que nada amparadas por el Partido Comunista, pero dicen las crónicas que había muchas mujeres que no tenían nada que ver con el comunismo y que sin embargo adhieren porque creen en la justicia de los reclamos que están haciendo las empleadas domésticas. Y bueno, termina relativamente bien, pero no por una cuestión legal, sino porque básicamente los patrones hacen como otra especie de pequeña liga y aceptan el petitorio. La mayoría de las cosas que pedían las empleadas domésticas las aceptan, lo suscriben y bueno, se arregla la cuestión ahí. Pero valga este antecedente de este tipo de luchas. Bueno, como esto se presentan muchas otras más, porque ustedes saben, las revueltas, los pedidos, se pueden dar con mucho énfasis en momentos en los que las clases oprimidas están realmente muy oprimidas, y luego también pueden darse, y en enorme cantidad, en momentos en que están menos reprimidas, justamente por el hecho de sentirse en libertad. Y más allá de que Argentina fuese un país rico en términos generales y que hubiese una clase media emergente en las últimas décadas que marca la diferencia entre nuestro país y los restantes países de Sudamérica, también es verdad que hay una clase pobre y una clase baja que está bastante distante de los derechos y no de los derechos probablemente esté expresándome mal, sino de la realidad, del nivel de vida que habían alcanzado las clases media en Argentina. Y también, y esto era lo que quería decir antes y partir para otro lado, también está la diferencia entre Buenos Aires y el interior, que así sucede desde la época de Buenos Aires como imposición del capital del Virreinato del Río de la Plata. La diferencia entre Buenos Aires y el interior: Buenos Aires es cada vez más y cada vez más y cada vez más una ciudad que se asemeja a las grandes capitales del mundo. Ya para ese entonces lo es una de las grandes capitales del mundo. Argentina tiene una población general de 10 millones de habitantes, casi una cuarta parte son inmigrantes, casi una cuarta parte vive en la ciudad de Buenos Aires. Casi una cuarta parte es un poquito exagerado, pero una quinta parte sí no es exagerado
vive en Buenos Aires. Entonces, todas estas cuestiones que trae Buenos Aires aparejado, la modernidad, el lujo, los palacetes, el agua corriente, el transporte, el hecho, como creo que les decía la semana pasada, del crecimiento de algunas industrias, como la automotriz, que viene de la mano de otras industrias capitales de origen norteamericano que se instalan, estadounidenses que se instalan aquí y que tienen su principal bastión, su lugar de asiento y su lugar de consumo y de prosperidad en la propia Buenos Aires. En Buenos Aires hay un automóvil cada 4 personas y por lo tanto también hay una enorme cantidad de venta de combustibles. Y por supuesto todas estas industrias que vienen anexas a la industria del automotor. Llega la Goodyear en esos años, por ejemplo, y se instala en Argentina para nunca más irse. Por lo tanto, esta Buenos Aires enorme de consumo, de aglutinamiento de una clase media progresista, por ahí no tiene demasiado que ver con el interior del país. Con el interior que sigue siendo, no todo el interior por supuesto, pero algunas provincias con las que hoy en día hay una enorme diferencia, pues ya la había en aquel momento, y una forma de vida que todavía se parece bastante a la de mediados del siglo pasado. Hacia 1920 se observa en el noroeste del país, en el noreste del país, en las zonas, en las provincias más recientes, en el norte, y bueno, marcan unos desniveles que hay que tener en cuenta incluso en el marco de esa Argentina próspera en términos generales. ¿Qué cambia en la economía? Pues prácticamente nada, sigue siendo liberal, sigue siendo un esquema liberal. Cambia, sí, por ahí, como ya les había adelantado, una mayor cantidad de asentamiento de capitales de origen estadounidense en detrimento de los europeos y sobre todo de los ingleses. Pero en otros términos generales, pues no mucho más. Es una época de prosperidad que por ahí oculta, en esto coinciden la mayoría de los historiadores, por lo menos los que yo conozco, del periodo, incluyendo la última obra que he leído al respecto, que es el eslabón perdido, la economía durante los gobiernos radicales, de Pablo Gerchunov. Es una época de prosperidad que oculta tal vez alguna crisis que era posible ver o posible prever, pero bueno, ya sabemos que la historia no se hace o no se puede hacer en base al conocimiento de un futuro que nosotros tenemos y que los partícipes de aquel momento, los protagonistas de aquel momento no lo tenían. Ciertamente hay progreso en prácticamente todas las ramas de la economía. Hay un episodio que enfrenta la presidencia de Alvear bastante llamativa en relación a lo mal que lo estaban pasando los criadores de ganado en una época de enorme cantidad de exportación, lo mal que lo estaban pasando los criadores de ganado